Si creciste en los 80 o los 90, seguramente soñaste con controlar a Optimus Prime. Transformers tuvo algunos de los mejores videojuegos de robots y también algunos auténticos desastres. Así es que si quieren ver todos estos videojuegos de Transformers, primero les digo, va a ser un recorrido un poquito largo, así es que prepárense un tecito, unos mates o una leche con chocolate. Pónganse cómodos y les digo, acompáñenme. Y ahora sí, arrancamos oficialmente el viaje por todos los videojuegos de Transformers. Y como no podía ser de otra manera, tenemos que volver a 1985, donde nos encontramos con un juego para ZX Spectrum y Commodore 64, pero posteriormente otras computadoras lo adoptaron. El juego fue desarrollado por Denton Designs y publicado por Ocean Software, una de las compañías más importantes del gaming europeo en los años 80. La historia, al menos en teoría, es bastante simple. Los Decepticons habían capturado cubos de Energon y los Autobots debían recuperarlos para salvar el planeta. El jugador controlaba distintos Autobots mientras avanzaba por escenarios llenos de enemigos y obstáculos, y por supuesto el gran atractivo era la posibilidad de transformarse, porque incluso en aquellos años los desarrolladores entendían perfectamente que Transformers sin transformación no tenía sentido, así que el juego permitía cambiar entre modo robot y vehículo durante la partida, algo muy ambicioso para la época. El gameplay mezcla plataformas, disparos y exploración. Algunos de los Autobots podían volar, otros simplemente se transformaban de manera rarísima. Por supuesto que el juego está atado a las limitaciones técnicas de la época, pero ahí estamos hablando de los años 80 y tener un videojuego de Transformers que encima los podías transformar, solo puedo imaginarme ser un chico en esos años con este videojuego. Debió ser buenísimo. Me pareció muy interesante leer en internet que años después del lanzamiento, algunos desarrolladores de este título reconocieron públicamente que no estaban demasiado orgullosos del resultado final. Yo me limito a decir que en este primer intento ya aparecían ideas que acompañarían a la franquicia durante décadas: transformación en tiempo real, distintos Autobots jugables, combate contra Decepticons y acción mezclada con exploración. Y apenas un año después del primer videojuego de Transformers, la franquicia volvió rápidamente al mundo gamer con un proyecto muchísimo más ambicioso. Hablamos de Transformers The Battle to Save the Earth, o Transformers La Batalla para Salvar la Tierra, lanzado exclusivamente para Commodore 64. El juego fue desarrollado y publicado por Activision, nada menos. Y ojo con esto, porque detrás del proyecto estaba David Crane, uno de los nombres más importantes de la historia temprana de los videojuegos. Estamos hablando del creador de clásicos como Pitfall, Los Cazafantasmas y Little Computer People, así que honestamente las expectativas eran bastante altas. La historia mostraba a los Decepticons intentando robar recursos estratégicos de distintas zonas de la Tierra para construir un arma gigantesca capaz de destruir el planeta. Y acá aparece algo muy curioso, porque este no era un juego de acción tradicional. De hecho, muchísima gente quedó completamente desconcertada cuando lo jugó por primera vez, o al menos eso es lo que recaudé leyendo foros de fanáticos, porque mientras el cartoon transmitía velocidad, explosiones, peleas constantes y acción, este juego terminaba siendo una mezcla extrañísima de estrategia, administración, defensa de zonas y pequeños segmentos arcade. La mayor parte del juego ocurría sobre un mapa estratégico dividido en distintas localizaciones. El jugador debía mover Autobots entre distintas áreas para defenderse de ataques de Decepticons. Y cuando la zona era atacada, el juego cambiaba a una vista en primera persona donde había que disparar a enemigos antes de que robaran recursos importantes. O sea, Transformers mezclado con estrategia y shooter, algo muy raro para 1986. Como dije antes, leyendo comunidades de fanáticos me encontré con opiniones de gente que se esperaba controlar directamente a Optimus Prime destruyendo Decepticons estilo arcade, pero en cambio terminaron administrando mapas y moviendo personajes entre distintas zonas. Y había bastantes Autobots, entre ellos Bumblebee, Cap, Hot Rod, Rodimus, Hound, y aunque no lo creas, Optimus Prime ni siquiera aparece, probablemente debido a los eventos de la película animada de 1986. Eso ya es una idea o conclusión puramente mía. Y hay una cosa muy rara con este juego, porque la historia se vuelve completamente absurda desde el momento que los Decepticons roban un dinosaurio mecánico, después usan rayos gigantes, agrandan hipopótamos del zoológico y provocan terremotos usando animales mutantes gigantes. Sí, exactamente, esto realmente pasa en el juego. Y después de aquellos primeros juegos bastante
bastante extraños lanzados en computadoras, Transformers finalmente llegaría a Nintendo, pero honestamente nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. Aquí hablamos de Transformers Mystery of Convoy, lanzado exclusivamente para Nintendo Famicom, desarrollado por Isco y publicado por Takara. Pero antes de hablar del videojuego en sí, hay un detalle muy importante que te quiero contar, porque en Japón Convoy era el nombre de Optimus Prime, así que Mystery of Convoy significa básicamente el misterio de Optimus Prime. Y honestamente la historia ya arranca bastante rara, porque el juego comienza después de la supuesta desaparición o muerte de Convoy, y el jugador controla a Ultra Magnus intentando descubrir qué ocurrió mientras combate Decepticons por todos lados. Y sí, Ultra Magnus termina siendo el protagonista principal. Este es un juego de plataformas, disparos, acción lateral y dificultad absolutamente despiadada. Mirá el calificativo que te tiré. El jugador avanza por distintos escenarios disparando a enemigos mientras evita obstáculos y trampas. Y sí, por supuesto que podías transformarte, eso lo hicieron muy bien, aunque honestamente y según puedo comprobar, muchas veces transformarte no ayudaba demasiado. Recuerdo que yo este videojuego lo rentaba en el videoclub que quedaba cerca de mi casa y me parecía muy difícil. Coincidentemente, al momento de hacer la investigación para crear este video, leo opiniones de personas que dicen que este puede ser considerado uno de los juegos más injustos del catálogo de Famicom. De más está decir que yo no soy el dueño de la verdad, y tal vez esta sea la opinión simplemente de jugadores malos como yo. Por eso, si lo jugaste, me gustaría que dejes en la caja de comentarios qué te pareció esta versión del juego. Y en cuanto a enemigos, nos encontramos a los Decepticons, jets, robots, enemigos flotando por todos lados y hasta objetos que ni siquiera parecen sacados del cartoon. Visualmente el juego tiene sprites bastante coloridos y detallados típicos de Famicom, especialmente comparado con los juegos occidentales anteriores. En mi caso me voy a limitar a destacar las transformaciones rápidas, la acción constante, los enemigos masivos y esa sensación mucho más cercana al anime japonés de Transformers. Después del caso extraño de Mystery of Convoy, Transformers regresaría rápidamente a Nintendo con otro juego exclusivo de Japón que hoy muchísima gente ni siquiera sabe que existe. Hablamos de Transformers The Headmaster, lanzado exclusivamente para Famicom Disk System. Si no sabes lo que es esto, es una plataforma de Nintendo con juegos en disquete. En los comentarios de este video te voy a dejar un enlace a un review que tengo hecho sobre esta plataforma. El juego fue publicado por Takara y estaba basado directamente en la continuación japonesa oficial de la generación 1. Y esto es muy importante, porque mientras en Occidente Transformers seguía una línea completamente distinta, Japón decidió continuar la historia por su cuenta con nuevas series exclusivas. Así que para muchos fans occidentales este juego prácticamente parecía venir de otra dimensión. Pero para eso hay que entender qué eran los Headmasters, ya que estos eran Transformers capaces de separarse en un pequeño robot y un cuerpo gigante que funcionaba como armadura o vehículo. La cabeza literalmente se transformaba en un personaje independiente. En cuanto al gameplay, hablamos de acción lateral, plataformas, disparos y exploración. El jugador podía controlar distintos personajes mientras avanzaba por escenarios llenos de enemigos Decepticon, y honestamente el juego está muy bueno porque los controles responden bastante mejor que en lo que vimos antes, los niveles son bastante más claros y el diseño general se siente bastante más justo. El juego incluía varios personajes clásicos de la etapa japonesa de Transformers, entre ellos Chrome Dome, Hardhead y el imbatible Fortress Maximus. Y obviamente que se mantienen en las transformaciones, los personajes podían alternar entre robot, vehículo y en algunos casos usar habilidades especiales dependiendo de la transformación. Y si bien todavía estamos muy lejos de algo verdaderamente espectacular, las transformaciones en este juego ya se veían muy bien. Creo que a diferencia de la versión anterior de Famicom, acá los escenarios tienen más detalles, más colores, mejores animaciones, sprites bastante más definidos y honestamente por primera vez un videojuego de Transformers empezaba a verse realmente parecido al anime japonés. Y acá hay un salto temporal gigante en la historia de Transformers en los videojuegos, porque la franquicia prácticamente desapareció por una década, hasta que en 1997 sale Transformers Beast Wars para PlayStation 1 y PC. Estamos hablando de la serie que reinventó Transformers para toda una generación, y honestamente yo sé que Beast Wars divide muchísimo a los fans, porque hay gente que ama los Transformers clásicos de los 80 y después están los que crecieron viendo gorilas robots, dinosaurios mecánicos, escorpiones gigantes y CGI noventoso rarísimo. Pero
sinceramente Beast Wars terminó convirtiéndose en serie de culto. El juego seguía el conflicto clásico entre Maximals y Predacons, o sea, los descendientes de Autobots y Decepticons. Y acá ya no tenemos autos, camiones ni jets militares, ahora los Transformers se convierten en animales, bestias salvajes, dinosaurios, insectos gigantes y criaturas bastante extrañas. El juego mezcla combate 3D, exploración, disparos y transformación en tiempo real. Vos podías pasar de robot a bestia cuando quieras, y dependiendo de la forma te podías mover más rápido, saltabas mejor o pegabas más fuerte. Yo me acuerdo cuando vi ese juego en la casa de mi amigo Axel, me voló la cabeza. Axel, si estás viendo este video te mando un abrazo. Y obviamente que si ves el gameplay ahora, el juego se puede sentir como tosco, lento, medio incómodo, pero acordate, estamos hablando del año 97 y tenías la posibilidad de controlar a un Transformer que se convertía en gorila o velociraptor. Eso ya lo hacía totalmente mágico. Algo que me gusta de este título es que podías desbloquear nuevos personajes a medida que avanzabas, y esto estaba buenísimo porque cada Transformer tenía habilidades distintas, diferentes saltos, distintas armas y formas bestia únicas. Un temita observable es la falta de checkpoints, porque si morías cerca del final del nivel, por ejemplo, había que empezar todo de nuevo, y eso podía ser un dolor de cabeza. Y para ir redondeando te cuento que la historia respetaba bastante el universo de Beast Wars. Por ejemplo, las batallas finales ocurrían en Axalon y la nave Darkseid, dos lugares muy importantes del cartoon, así que para los fans de la serie había muchos guiños interesantes. Beast mode. Optimus maximize. Y después de Beast Wars original de PlayStation, Transformers volvió apenas 2 años más tarde con un juego que gritaba finales de los 90 por todos lados. Hablamos de Transformers Beast Wars Transmetal, lanzado para Nintendo 64 y PlayStation 1, y sinceramente este juego parece una mezcla entre un juego de pelea, un arena fighter, un experimento raro de Nintendo 64 y una caricatura CGI noventosa llevada al extremo. El juego estaba basado en la etapa Transmetals del cartoon Beast Wars, o sea, las nuevas versiones mejoradas y metálicas de los personajes clásicos. Después de ciertos eventos de la serie, muchos Transformers obtenían cuerpos más poderosos, armaduras metálicas, nuevas habilidades y diseños muchísimo más exagerados, y honestamente parecía que todos hubieran sido bañados en cromo líquido. A diferencia del juego anterior, Transmetals dejó de lado la exploración y se fue directamente por peleas 3D estilo Arena Fighter, algo medio parecido a Virtual On, Power Stone o esos juegos de peleas en 3D que se hicieron bastante populares en los 90. El objetivo era sencillo: derrotar al rival en distintas arenas utilizando todas las habilidades del personaje elegido. Lo lindo aquí es que cada Transformer se jugaba distinto. Por ejemplo, algunos eran más rápidos, otros más pesados, algunos tenían mejores ataques a distancia, otros funcionaban mejor cuerpo a cuerpo. Además, transformarse cambiaba varias habilidades. En modo bestia podías moverte distinto, acceder a otros ataques o cambiar la velocidad del combate, aunque honestamente no todas las transformaciones estaban igual de bien aprovechadas o balanceadas. Como dato curioso te cuento que el juego intentó usar voces parecidas al cartoon, pero no eran los actores originales, y aunque algunos personajes sonaban bastante bien, otros eran bastante raros. Además, durante las peleas las voces se repetían constantemente, y eso hacía que después de varios minutos escuchando lo mismo, ya la cosa se ponga un poco incómoda. Y mientras en Nintendo 64 Transformers seguía experimentando con peleas en 3D, en Japón apareció algo muchísimo más raro y desconocido, porque en 99 aparece Keto Transformers Beast Wars, lanzado exclusivamente para Game Boy Color, y sinceramente este es uno de esos juegos que muchísima gente fuera de Japón jamás supo que existía, pero honestamente está bastante más bueno de lo que uno esperaría. El juego estaba basado en las versiones japonesas de Beast Wars y reunía varios personajes clásicos de la serie en un torneo de combate, muy simple, muy arcade, muy portátil. La idea principal era elegir un Transformer y enfrentarse contra distintos oponentes hasta llegar al final del torneo. Pero lo interesante acá era cómo manejaban las transformaciones, porque cada personaje tenía modo robot y modo bestia, fiel a la serie, y podías cambiar entre ambos literalmente durante la pelea usando el botón Select, y sinceramente para Game Boy Color eso estaba muy bien pensado. El gameplay, como ves en pantalla, es un juego de peleas en 2D estilo King of Fighter o Street Fighter, y honestamente eso no es casualidad, porque Takara, la compañía detrás de Transformation Japón, también había trabajado en juegos portátiles de King of Fighters, esa no sé si la sabías, y sinceramente se notaba bastante la inspiración. Cada personaje tenía ataques normales, especiales, supers y movimientos distintos dependiendo de la transformación. Y como en la mayoría de los juegos de portátiles de esa época el roster era algo limitado, no había demasiada profundidad competitiva y tal vez después de algunas horas podía volverse repetitivo. Pero hey, tenés Transformers, te podés transformar y está en una portátil. Era buenísimo.
Ahora sí saltamos al nuevo milenio con Transformers, publicado en 2003 para PlayStation 2 en Japón por Takara. Y sinceramente este es muy interesante porque fue uno de los primeros intentos modernos para hacer Transformers realmente grande en consolas. La historia seguía el conflicto clásico entre Autobots y Decepticons, muy inspirado en el cartoon original. Megatron y los Decepticons atacaban distintas zonas mientras los Autobots intentaban detenerlos antes de que la Tierra terminara destruida. Y sinceramente la historia no era nada revolucionaria, pero tampoco necesitaba hacerlo porque gran parte del atractivo estaba simplemente en controlar Transformers clásicos en una PlayStation 2, y eso ya era suficiente para muchísimos de nosotros. En cuanto al gameplay, hablamos de acción en tercera persona, disparos, combate, exploración y transformación instantánea, y honestamente acá ya empezamos a ver muchas ideas que después aparecerían en Armada, juego que vas a ver a continuación. La mayor parte del juego consistía en completar misiones relacionadas con destruir fuerzas Decepticons, proteger aliados, defender zonas y derrotar jefes gigantes, y algo bastante importante es que transformarse no solamente era algo visual, dependiendo del modo podías moverte más rápido, esquivar ataques o aprovechar mejor ciertas partes del escenario, así que finalmente las transformaciones empezaban a sentirse realmente integradas al gameplay. En 2004 la franquicia vuelve a PlayStation 2 con Transformers, también conocido como Transformers Armada. Como dato curioso te cuento que este juego originalmente no iba a ser un juego de Transformers, el proyecto comenzó como un juego genérico de robots llamado Energon, pero en medio del desarrollo Atari consiguió la licencia de Transformers Armada y decidió convertir el proyecto en un juego oficial de la franquicia. Y te digo honestamente que hay momentos en los que se nota esta descomunicación, porque algunas cosas parecen diseñadas perfectamente para Transformers, mientras que otras se sienten medio desconectadas del universo. La historia giraba alrededor de los Minicons, una raza perdida de pequeños Transformers que podían mejorar las habilidades de Autobots y Decepticons. Entonces, tanto Optimus Prime como Megatron llegan a la Tierra buscando encontrarlos antes que el otro bando. Y sinceramente la historia es probablemente una de las partes más flojas del juego. De hecho, mucha gente criticó justamente eso, el argumento. Las cinemáticas parecían importantes, pero muchas veces no explicaban demasiado. Y si no seguías la serie Armada, había momentos donde costaba entender qué estaba pasando exactamente o por qué. El juego mezcla acción en tercera persona, exploración, disparos, plataformas, vehículos y transformación instantánea, todo lo que queremos ver de Transformers. Acá podías recorrer enormes escenarios en modo vehículo, transformarte a máxima velocidad y entrar disparando contra grupos gigantes de enemigos, y sinceramente eso capturaba mucho mejor la fantasía de Transformers. Y hablando de los escenarios, una de las cosas más impresionantes del juego para la época era el tamaño de los niveles. Los mapas eran gigantes y muchas veces podías alejarte muchísimo, explorar caminos opcionales, encontrar secretos o descubrir contenido escondido. Si me preguntas a mí, creo que este juego está buenísimo, pero lo mejor es ver cómo Transformers como franquicia seguía imponiéndose y superándose desarrollo a desarrollo con mejores entregas. Y después del muy recordado Transformers Armada para PlayStation 2, llegamos a un momento clave en la franquicia, porque en 2007 Transformers volvió al cine de la mano de Michael Bay y obviamente también tuvo su videojuego, Transformers The Game, lanzado para PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii y PC. La historia seguía bastante de cerca la trama de la película. Autobots y Decepticons llegan a la Tierra buscando la chispa suprema, ese artefacto capaz de darle vida a máquinas y cambiar el destino de Cybertron. Acá resalto que el juego te dejaba jugar con cualquiera de los dos bandos, podías hacer la campaña de los Autobots o la campaña de los Decepticons. Y eso estaba buenísimo porque no era solamente salvar al mundo, también podías hacer el caos total del lado de los Decepticons. Como ves en pantalla, este es un juego de acción en tercera persona con zonas abiertas. Básicamente ibas completando misiones en diferentes mapas, peleando contra los enemigos, destruyendo objetivos, protegiendo aliados y causando destrucción dependiendo del bando que elegías. Cada misión tenía objetivos bastante simples, a veces había que eliminar enemigos, otras veces destruir generadores, escoltar personajes, infiltrarse en zonas o sobrevivir a oleadas. Y en la campaña de Decepticon muchas misiones iban directamente por el lado de destruir todo lo que encontraba. No voy a dejar de mencionar que este título también salió el mismo año para PSP y honestamente, aunque visualmente estaba bastante recortado comparado con su versión en PlayStation 2 y Xbox 360, seguía siendo bastante impresionante poder llevar Transformers en portátil en aquella época. Looks like you need your help. En ese mismo
año llegarían Transformers Autobots y Transformers Decepticons, lanzados exclusivamente para Nintendo DS. Y honestamente esta fue una idea muy inteligente o muy rara, depende como quieras verlo, porque en lugar de hacer una sola versión, Activision decidió dividir el juego en campaña Autobot y campaña Decepticon, muy parecido a lo que se hacía con Pokémon. Y sinceramente eso le daba bastante personalidad o cantidad de ventas a la marca. Debate. La historia seguía los eventos generales de la película de 2007, pero dependiendo de la versión elegida jugabas del lado completamente opuesto. En Autobots protegías a los humanos, ayudabas a Optimus y luchabas para salvar la Tierra. Mientras que en Decepticons, bueno, básicamente sembrabas el caos. Y honestamente muchísima gente recuerda justamente eso como una de las partes más divertidas, porque no era simplemente la misma campaña con personajes distintos. Las misiones eran diferentes al igual que los diálogos. Y si querés una curiosidad, el personaje principal era un Transformer creado por el jugador. Exactamente, podías elegir el tipo de vehículo, colores, facción y distintas habilidades. Y claro, como toda franquicia enorme de los 2000, Transformers también tuvo juegos para celulares Java, esos teléfonos viejos con teclados numéricos donde jugábamos usando los botones físicos. El juego estaba basado en el live action y adaptaba varias escenas importantes en formato mucho más arcade y simplificado. Visualmente era súper limitado, pero aún así tenía transformaciones, disparos, combate y misiones inspiradas en la película. Y a pesar de las limitaciones de la tecnología móvil de esos años, si tenías un Motorola, un Sony Ericsson, un Nokia o el que se te ocurra que soporte Java, podías jugar Transformers. Y manteniendo presencia en móviles, en el año 2008 se lanza Transformers G1 Awakening, lanzado para iOS y teléfonos móviles de la época. Y sinceramente este juego era bastante distinto a lo que veníamos acostumbrados, porque en lugar de acción explosiva y combate arcade, aquí se apuesta por la estrategia táctica por turnos, muy inspirado en juegos tipo XCOM y estrategia clásica portátil. El jugador controlaba distintos Autobots clásicos mientras avanzaba por mapas derrotando Decepticons y completando objetivos. Y algo bastante lindo es que estaba completamente basado en la generación 1, así que nos encontrábamos con personajes clásicos como Optimus Prime, Bumblebee, Grimlock, Jazz y varios más, en sus formas y colores originales tal y como estaban en el cartoon. En 2008 llegaría Transformers Animated The Game, lanzado para Nintendo DS y basado directamente en la serie del mismo nombre. Y sinceramente este juego tenía una personalidad muy distinta comparada con los Transformers más explosivos de la era de Michael Bay, porque acá todo es más caricaturesco, más colorido y muchísimo más parecido a un dibujo animado. En cuanto al gameplay, el juego mezclaba plataformas, acción, puzzles y trabajo en equipo. Algo bastante interesante es que controlábamos varios Autobots distintos, entre ellos a Optimus, Bumblebee, Bulkhead y Prowl, cada uno con habilidades específicas, así como venimos viendo en juegos anteriores, y había momentos donde necesitabas cambiar sí o sí de personaje para poder avanzar, muy estilo juego cooperativo o puzzles de habilidades. Y después del éxito gigantesco de la primera película, Transformers volvió a los cines en 2009 con Revenge of the Fallen. Y obviamente Activision dijo, perfecto, hagamos videojuegos para todo. Y cuando digo para todo, es para todo. Porque sinceramente la cantidad de versiones distintas que salieron este año fue una locura. Tuvimos versiones para PlayStation 3, Xbox 360, PC, Play 2, Wii, PSP, Nintendo DS y hasta para celulares Java. Pero quiero destacar que muchas de estas versiones eran prácticamente juegos diferentes. Las versiones grandes, digamos PlayStation 3, Xbox 360 y PC, estas eran las versiones principales y las más ambiciosas, y honestamente se notaba bastante las mejoras técnicas respecto de las versiones de 2007. El combate era más rápido, más agresivo, más destructivo y las transformaciones se sentían muchísimo más fluidas. Además, los Transformers tenían mucho más peso y hasta personalidad, digamos. Por ejemplo, Bumblebee era más rápido, Optimus Prime pegaba como un camión y algunos Decepticons eran literalmente máquinas de destrucción. En cuanto a la historia, seguía bastante los eventos de la película. Autobots y Decepticons seguían peleando por el destino de la Tierra mientras aparecían personajes gigantescos como The Fallen, Devastator, Soundwave y muchos más. Las misiones iban desde destruir enemigos, proteger aliados, escapar, perseguir vehículos y enormes batallas llenas de explosiones. Y sinceramente acá sí empezamos a sentir mucho más el caos de las películas de Michael Bay. Y algo muy importante que quiero destacar es el multiplayer, porque ahora podíamos jugar online contra nuestros amigos usando distintos Transformers, una cosa muy buena para la época. Las versiones de Play 2 y Wii eran prácticamente otro juego, visualmente más simple, mucho más arcade y bastante más limitadas técnicamente, pero honestamente también tenían cierto encanto, especialmente la versión de Wii, donde los controles intentaban aprovechar por supuesto el movimiento del Wiimote para algunas acciones y ataques. La versión de PSP también tenía lo suyo y estaba bastante bien, obviamente tenía mapas más chicos, gráficos recortados y menos caos en pantalla, pero seguía manteniendo transformaciones, combate y bastante acción portátil, y en aquella época llevar Transformers a la PSP seguía siendo algo bastante impresionante. Y Nintendo DS volvió nuevamente con su estrategia de dos versiones separadas, no sé si es que vendían muchísimo o qué, pero bueno, aquí tenemos Autobots y Decepticons nuevamente, como dije antes, muy estilo Pokémon. Una cosita
cosita que se mantenía con respecto de su versión anterior es que nuevamente podías crear tu propio Transformer, y eso seguía siendo una idea buenísima para la DS. Y acordate que te dije que este juego salió para todo, y obviamente no vamos a dejar afuera la versión de Java, porque en 2009 literalmente toda película grande tenía que tener videojuego en consola, portátil y juego Java para celulares. Por supuesto que esta versión móvil simplificaba muchísimo la experiencia, pero aún así seguía incluyendo transformaciones, combate y niveles inspirados en la película, algo muy básico visto hoy, pero súper nostálgico para quienes jugaban en esos teléfonos. En 2010 se nos presenta Transformers War of Cybertron, y este juego cambió completamente la percepción de Transformers en videojuegos, porque por primera vez parecía que los desarrolladores realmente entendían qué hacía divertida la franquicia, y no era solamente poner robots gigantes, explosiones y transformaciones, sino construir gameplay alrededor de todo eso, y honestamente eso se nota en los primeros minutos. Te recuerdo que aquí estás escuchando mis opiniones personales, no es ninguna verdad absoluta, con lo cual si vos crees que este juego o cualquier otro que yo haya dicho que es buenísimo es una porquería, sentite libre de dejarlo en los comentarios. La historia transcurría muchísimo tiempo antes del cartoon clásico Generación 1, mostrando los últimos días de la guerra de Cybertron, o sea, antes de que los Autobots y Decepticons llegaran a la Tierra. Y para fans de Transformers como yo, esto era espectacular, porque finalmente podíamos recorrer Cybertron de verdad. No ciudades humanas, no desiertos, no militares humanos, Cybertron puro. En cuanto a los personajes, una maravilla. Optimus, Megatron, Bumblebee, Soundwave y muchísimos más. A criterio mío, todos se sentían reconocibles, modernos y respetuosos al material original. En el gameplay tenemos disparos en tercera persona, combate cuerpo a cuerpo, habilidades especiales, transformaciones instantáneas y muchísimo movimiento vertical. Manteniendo la línea que a mí me gusta, la campaña estaba dividida entre Autobots y Decepticons, siendo que cada bando tenía sus propias misiones y mostraba distintos momentos de la guerra civil de Cybertron. Había objetivos como infiltrarse en bases, defender ciudades, destruir titanes gigantes, escapar de ataques masivos y enfrentarse a enormes jefes. Honestamente, algunas batallas eran espectaculares, especialmente Tripticon, Omega Supreme y varios enfrentamientos gigantescos. Les digo, estoy grabando este voiceover y me muero por ir a jugar un rato. Action. Release counter virus. Y sí, Nintendo DS también recibió sus propias versiones de War of Cybertron, nuevamente separadas en Autobots y Decepticons. Estas versiones eran muchísimo más simples, como venimos viendo hasta ahora, pero mantenían transformaciones, combate y campañas distintas según el bando que elijas. Creo que para Nintendo DS el juego estaba bastante bien, especialmente porque seguían intentando darle personalidad propia a cada facción en lugar de simplemente copiar el mismo juego dos veces. Y mientras War of Cybertron sorprendía a todo el mundo en PlayStation 3 y Xbox 360, Nintendo Wii recibió su propia versión exclusiva llamada Transformers Cybertron Adventures. El juego funcionaba como una especie de historia paralela o complementaria a War of Cybertron. El problema es que si no habías jugado el juego principal, probablemente no entenderías demasiado qué estaba pasando. La historia saltaba entre distintos eventos importantes de Cybertron sin demasiada explicación. Al final del día, tiroteo por acá, tiroteo por allá, y la cosa era divertida, pero si te gusta seguir la historia, este era un punto importante. Y el cambio más importante acá es en el gameplay, porque en lugar de ser un shooter en tercera persona como veníamos viendo, Cybertron Adventures era básicamente un shooter sobre rieles, muy estilo Time Crisis, House of the Dead o esos arcade shooter clásicos. El jugador apuntaba con el Wii Remote mientras el personaje avanzaba automáticamente por los escenarios disparando a enemigos, y cada tanto el juego cambiaba a secuencias de conducción, vuelo o combate espacial. A mi criterio, uno de los puntos más cuestionables son las transformaciones, ya que estaban súper limitadas, no podías transformarte libremente cuando quisieras, el juego decidía automáticamente cuándo manejar, volar o volver a modo robot, y sinceramente eso le quita muchísima magia y personalidad al videojuego. Repito, esta es mi opinión y mi desilusión, que la comparto con ustedes. La mayor parte del tiempo simplemente avanzabas disparando a enemigos mientras completabas niveles bastante lineales. Había enemigos básicos, jefes, secciones de vehículos y algunas peleas grandes. Fight bravely, Autobots. Cybertron depends on us. For power, Ratchet. For order. Y luego del juegazo de War of Cybertron llega Transformers Dark of the Moon en 2011. La historia funciona como una especie de precuela de la película Dark of the Moon, mostrando eventos ocurridos antes de la invasión Decepticon a la Tierra. Y sinceramente la campaña tenía momentos interesantes, especialmente porque podía jugar con personajes como Optimus Prime, Bumblebee, Ironhide, Mirage y otros. Me parece que la historia avanza de manera un poco desordenada, ya que muchos eventos parecían saltar de un lugar a otro sin demasiado desarrollo. Pero bueno, para quienes no les interese tanto la historia,
que eso puede ser secundario o hasta sin importancia, pero la realidad es que la desarrolladora mantuvo varias cosas que habían funcionado muy bien en War of Cybertron, como por ejemplo acción en tercera persona, disparos, combate, transformación instantánea y muchísimo movimiento rápido. Pero ahora apareció una nueva mecánica llamada Stealth Force Mode, y sinceramente la idea sonaba espectacular, porque te permitía transformarte parcialmente, seguir manejando como vehículo, pero disparando toneladas de armas al mismo tiempo. El tema es que esta mecánica terminó rompiendo bastante el balance del juego, porque en ese modo eras más resistente, tenías más potencia de fuego y prácticamente munición infinita, por lo que muchos jugadores usábamos ese modo que se nos hacía más fácil, y eso hacía que el modo robot perdiera bastante importancia. Y sí, Nintendo DS también recibió su propia versión de Dark of the Moon, y honestamente ya a esta altura parecía obligatorio que cada película de Transformers tuviera una versión exclusiva para portátil. El juego mantenía bastante la fórmula que ya habíamos visto en DS: acción rápida, transformaciones, combate arcade y misiones más simplificadas. Obviamente los gráficos eran muchísimo más limitados, pero seguía intentando capturar el caos de las películas dentro de una portátil. Y claro que sí, también salió para celulares Java, porque como te dije antes, en estos años toda franquicia grande todavía seguía sacando juegos para consolas, portátil y versión para teléfonos con teclado físico. No hay mucho para agregar sobre esta versión porque no quiero volverme redundante, pero aquí te dejo un ratito de un gameplay. En este mismo año nos encontramos con Transformers Dark of the Moon Stealth Force Edition, pero acá viene un detalle importante: aunque estaba basado en la película Dark of the Moon, esta versión eliminaba prácticamente una de las cosas más importantes de Transformers. Exacto, transformarse, porque en esta versión los personajes prácticamente se quedaban atrapados en modo vehículo usando el famoso Stealth Force Mode que les mencionaba antes, ese modo donde los autos abrían armas gigantes mientras seguían manejando. Entonces el gameplay terminaba siendo una mezcla bastante rara entre juego de conducción arcade y shooter sobre ruedas. La mayoría de las misiones eran sobrevivir oleadas de enemigos, destruir objetivos o correr hacia checkpoints mientras disparábamos. A mi criterio el juego se volvía repetitivo bastante rápido, y una cosita que sí voy a criticar es que a veces ni siquiera hacía falta disparar demasiado, porque bastaba con chocar a los enemigos para que exploten. Para mí, después de War of Cybertron, la vara quedó demasiado alta y veo a esta versión como algo más simplificada y tal vez apurada para sacar un nuevo juego. Right. You just make sure all those humans get out safely. Y después de varios juegos basados en las películas de Michael Bay, Transformers volvió otra vez al mundo animado con Transformers Prime The Game, lanzado en 2012 para Nintendo Wii, DS y 3DS y basado directamente en la serie animada Transformers Prime. Optimus y los Autobots debían enfrentarse nuevamente a Megatron, Starscream y los Decepticons, mientras intentaban proteger la Tierra y evitar otra crisis relacionada con el Energon. Exactamente, nuevamente el Energon. Y honestamente la historia no hacía nada revolucionario, pero lo interesante estaba en el gameplay, porque el juego no se limitaba a disparar, avanzar y repetir. Cada personaje tenía niveles bastante distintos. Por ejemplo, Arcee tenía persecuciones súper rápidas, Bulkhead tenía secciones más destructivas, Bumblebee exploraba mapas más abiertos y Optimus se enfocaba muchísimo más en combate pesado. Y hablando de combate, finalmente las transformaciones estaban realmente integradas, porque no era solamente apretar un botón y convertirte en vehículo. Ahora podías lanzarte contra enemigos en modo vehículo, transformarte en el aire, continuar combos, volver a transformarte y seguir moviéndote sin cortar la acción. Debo reconocer que yo no conocía este juego, me puse a probarlo para poder hacer este video y me sorprendió el nivel de fluidez y velocidad que tiene. Puntitos para arriba. En el mismo año llegaría Transformers Fall of Cybertron para Play 3, Xbox 360 y PC, y te digo que creo este es el mejor juego de Transformers jamás hecho. No sean malos, recuerden que esto es opinión personal. ¿Y por qué fue tan importante este juego? Ya que Fall of Cybertron no intentó copiar las películas de Michael Bay, no intentó meter humanos, no intentó hacer explosiones porque sí, no intentó parecerse a Call of Duty. En cambio, volvió completamente a la esencia de Transformers, la guerra de Cybertron, Autobots, Decepticons, destrucción total y personajes clásicos tratados con muchísimo
muchísimo más respeto. La historia continuaba directamente después de War of Cybertron, juego del cual dejé claro que soy bastante fanático. Cybertron estaba muriendo, la guerra había destruido prácticamente todo y Autobots y Decepticons peleaban desesperadamente por sobrevivir. Y sinceramente acá la narrativa mejoró muchísimo, porque el juego estaba más enfocado en personajes, momentos épicos y set pieces gigantescos. Ya no se sentía solamente como disparar robots durante horas. Ahora había urgencia, había drama, un contexto muy bueno. Algo que me gusta en este título y que vimos en algunos anteriores es que cada personaje tiene su propio gameplay. Y hablamos de que hay muchos personajes. Tenemos a Optimus, Bumblebee, Jazz, Cliffjumper, Bruticus y un montón más. Y tener esa variedad de gameplay hace que todo sea más entretenido. Así que honestamente acá una de las mayores mejoras respecto de War of Cybertron. Porque en lugar de simplemente elegir un personaje antes de cada misión, siento que Fall of Cybertron diseñó niveles enteros alrededor de las habilidades específicas de cada Transformer. Y eso hace que cada capítulo, cada misión y cada escenario se sienta distinto. Entonces el juego constantemente cambiaba ritmo, mecánica, combate y estilo visual. Así que sinceramente eso ayudó muchísimo, a mi criterio, para que la campaña nunca se volviera aburrida. En 2013 Hasbro quiso llevar la franquicia a un nivel totalmente diferente con Transformers Universe. Esta era una propuesta muy ambiciosa, ya que se trataba de un MMO online gigantesco, del estilo League of Legends. Estamos hablando de batallas online, creación de personajes, progresión, player versus player y un mundo persistente de Transformers. Pero durante el desarrollo el proyecto cambió muchísimo y terminó convirtiéndose más en un MOBA online, como dije antes, inspirado en League of Legends o Dota. La cosa era sencilla, los jugadores elegían distintos Transformers con habilidades específicas, roles, ataques especiales y estilos de combate también distintos. Había tanques, personajes rápidos, soporte, daño pesado y más. La verdad es que hasta acá todo era muy prometedor. A mí que me encantan esos juegos online, sinceramente es algo bien emocionante, pero bastantes cosas salieron mal según lo que pude investigar. En comunidades hay comentarios muy encontrados. Era un MMO, era un MOBA, era un shooter, era un juego de acción. Y digo al parecer porque todo esto se basa en investigación. El juego jamás salió de estado beta, siendo que en el año 2015 se cerró para siempre. Algunos afortunados pudieron descargarlo y ser parte de esa prueba, otros simplemente lo miramos de lejos y nos quedamos con la pregunta de cómo habría sido jugar Transformers, crear nuestro propio personaje, definir los skills y vivir la experiencia. You're under arrest. Y si a más de 35 minutos de video todavía no te preguntaste o no te diste cuenta que Transformers no estuvo presente en los arcades, bueno, es momento de terminar con eso, porque en el año 2013 aparece Transformers Human Alliance, un juego arcade finalmente desarrollado por Sega. Y creo que voy a definir a este juego como Michael Bay llevado al extremo. Explosiones, pantallas gigantes, Transformers destruyendo media ciudad y cooperativo arcade clásico. ¿Cómo era el gameplay? Un shooter sobre rieles, muy estilo Time Crisis, House of the Dead o Aliens Armageddon. La historia estaba inspirada en las películas live action, principalmente Revenge of the Fallen y Dark of the Moon. Los jugadores luchaban junto a Autobots clásicos del universo como Bumblebee, Optimus Prime, Mirage, Jazz y muchos más, mientras avanzábamos por ciudades destruyendo oleadas de Decepticons. ¿Y por qué se llamaba Human Alliance? Bueno, porque el juego estaba basado justamente en la línea de juguetes del mismo nombre de Hasbro, esa línea donde Transformers y personajes humanos venían juntos en el mismo set. Una propuesta muy interesante, muy dinámica, muy colorida, que la voy a definir como simplemente sentate, agarra el arma y empezá a tirotear Decepticons por donde aparezcan. Get out of my way! Bumblebee needs our help! En 2014 nos encontramos con Transformers Rise of the Dark Spark, un juego que buscaba unir el universo de Cybertron con las películas live action de Michael Bay. La historia giraba alrededor del Dark Spark, un artefacto súper poderoso que Autobots y Decepticons querían controlar, y honestamente la campaña era bastante extraña porque el juego cambiaba constantemente de facción, saltaba de Autobots a Decepticons, mezclaba universos y cambiaba de personajes sin demasiado desarrollo. De hecho, me animaría a decir que a veces te olvidas de qué lado estás jugando durante algunas misiones. En cuanto al gameplay, por supuesto, seguimos teniendo
disparos, combate, transformaciones, explosiones y armas enormes, pero honestamente hay algunas cositas que me hacen ruido. Primero voy a empezar reconociendo que no jugué este título más de 5 o 6 horas, pero mi impresión es que los enemigos, por ejemplo, tenían una inteligencia artificial bastante reducida, la cosa se volvía muy repetitiva, y si me pongo quisquilloso también te voy a decir que las transformaciones también perdieron un poco de impacto. Yo los he sentido bastante lentos, más pesados y sin esa sensación real de velocidad. La campaña mezclaba combate, defensa, persecuciones y muchísimas arenas llenas de enemigos, cosa que a mí me encanta, pero honestamente el ritmo volvía a sentirse repetitivo. Muchas misiones eran limpiar una sala, avanzar, repetir, y eso hacía que el juego se sintiera muchísimo más genérico comparado con versiones anteriores. Pero hay algo que sí me gustó bastante y es el Escalation Mode, el clásico modo cooperativo de supervivencia, donde jugás en cooperativo, sobrevivís a oleadas de enemigos, revivís compañeros y administrás recursos. Esta función a mí por lo menos me encanta. Como curiosidad te cuento que en la versión de este juego para Wii U no incluía el Escalation Mode. Lockdown's forces are headed for the crater. We see them. We are nearly at your position. Y aunque no lo creas, esto que estás viendo en pantalla ocurrió de verdad. Angry Birds Transformers en 2014. Probablemente sea uno de los crossovers más extraños de toda la historia de Transformers. No es que hay tanto para decir, pero bueno, no lo voy a dejar afuera del video. Aquí los pájaros se transformaban en Autobots y los cerditos en Decepticons. Y sinceramente suena completamente ridículo, pero lo más loco es que el juego terminó siendo muchísimo más divertido de lo que cualquiera por ahí habría esperado. A diferencia de los Angry Birds clásicos, acá no lanzábamos pájaros con una gomera. En cambio, el juego era una mezcla de runner automáticos, disparos y acción lateral. Los personajes corrían automáticamente mientras nosotros disparábamos, destruíamos estructuras, esquivábamos obstáculos y transformábamos vehículos en tiempo real. Y honestamente las transformaciones estaban bastante bien implementadas porque podías pasar rápidamente de robot a vehículo para cambiar velocidad o evitar obstáculos. Como diría mi amigo Pablo, uno de esos videojuegos que te llevas al baño. Ojalá entiendas la referencia. Ahora sí viene un juegazo, Transformers Devastation. Este juego, déjame decirte, para mí es una carta de amor total a los fans de los 80. Porque acá estamos volviendo al estilo clásico, los diseños parecían sacados directamente del cartoon del 86, con colores brillantes, estética cel shading y animaciones que parecían episodios interactivos de la serie clásica. Me gusta pensar que este juego fue diseñado por fans dirigido a fans, porque acá tenemos a todos los personajes clásicos, Optimus, Bumblebee, Grimlock, nombralo y aparece. Y la historia giraba alrededor de Megatron intentando transformar la Tierra en una nueva Cybertron, muy argumento clásico Transformers, destrucción, energón, conquista y Autobots intentando salvar el planeta una vez más. ¿Qué más podés pedir? El gameplay voy a definirlo de esta manera: mágico. Las transformaciones eran simplemente perfectas. Podías atacar, transformar el vehículo, seguir el combo, volverte robot, todo lo que un fan de Transformers podría esperar. Y en cuanto a los sonidos y la música, te voy a decir solamente esto: estás en los 80 viendo el cartoon de los Transformers. Y déjame hablarte de Grimlock, porque ahí se me va el corazón. Él roba completamente el show, porque no solamente podíamos jugar con él, sino que transformarte en Dinobot era ridículamente divertido. Prender fuego enemigos, destruir Decepticons gigantes y correr como dinosaurio robot era exactamente lo que uno habría esperado. Y mira, si naciste en los 80 como yo, creciste mirando Transformers y me pedís que te recomiende un juego para darle una oportunidad, es definitivamente Devastation. Jugalo y contame qué opinás. Luego de algunos años de probar desarrollos en teléfonos móviles, sección que viene dentro de un ratito, en 2020 aparece Transformers Battlegrounds y es algo totalmente diferente porque aquí estamos hablando de estrategia por turnos. Algo ligeramente inspirado en juegos como XCOM. Cada Transformer tenía puntos de acción, movimientos especiales, ataques únicos y habilidades distintas. Entonces el objetivo era movernos por el mapa, cubrirnos, usar habilidades y derrotar enemigos estratégicamente. Algo que no habíamos visto en ningún juego de Transformers. Y si me preguntas a mí, se siente bastante raro. Pero bueno, ¿qué personajes aparecían? Tenemos a Optimus, Bumblebee, Grimlock y varios más, donde nos encontrábamos misiones de rescate, defensa de zonas, sobrevivir oleadas de enemigos. Y me animo a decir que el juego es bastante fácil, incluso para gente nueva en la estrategia. Además, la campaña dura relativamente poco y justo cuando las mecánicas empiezan a ponerse interesantes, el juego prácticamente ya lo terminaste. Y como ves en pantalla, el estilo es bien caricaturesco. Battlegrounds representa algo muy interesante, al menos a mi criterio, y es que Transformers seguía intentando reinventarse constantemente. Y sinceramente, aunque nadie había pedido un XCOM de Optimus Prime, el resultado terminó siendo muchísimo más simpático de lo que muchos esperaban.
En 2022 llega algo muchísimo más grande que lo que cualquiera nacido en los 80 puede haber imaginado. Estamos hablando de Transformers en realidad virtual. Imagínate estar adentro de una ciudad, moverte libremente, mirar para arriba para poder observar a Optimus Prime. Ya la idea es una locura. Desde que fue anunciado a mí me llenó de expectativas. Este título me dejaba sin dormir y justamente ese fue el problema, las expectativas. Porque en lugar de permitirnos controlar Transformers, transformarnos libremente y explorar la ciudad o Cybertron, el juego era básicamente un shooter sobre rieles. Nosotros controlamos a un humano con un exoesqueleto. Exactamente, no controlamos ni a Optimus, ni a Bumblebee, ni a Grimlock. Controlamos a un humano y el gameplay consistía principalmente en avanzar automáticamente, disparar a enemigos y sobrevivir a oleadas. Otra cosa que me había generado mucha expectativa, bueno, número 1, poder manejar a los Transformers. Esa ya fue la primera desilusión, no manejamos a nadie. Número 2, las transformaciones. Obviamente, no ser un Transformer, no hay transformaciones. El exoesqueleto cambiaba algunas funciones, pero nada parecido a realmente convertirse en un coche o volar o transformarte libremente. Y sinceramente eso a mí me generó bastante desilusión. La campaña tiene un total de 6 niveles donde básicamente enfrentamos drones, más drones y todavía más drones. Pero pongamos eso de lado, realmente la experiencia de estar en realidad virtual en ese mundo donde ves a los Transformers es impresionante. Y como un gamer que vengo de la época de los 8 bits y vi la realidad virtual cuando solo eran imágenes en una revista, muchachos, yo a este juego lo aplaudo. Where you go? Show yourself so we can hurt you. Stop resisting and obey the Lord. En 2023 nos encontramos con Transformers Earth Spark Expedition, basado en la serie animada del mismo nombre. ¿Y de qué se trata? La historia sigue básicamente a Bumblebee, que debía detener a Mandroid. Exactamente, Mandroid es el nombre del villano. Hablamos de un humano que controlaba drones, robots y tecnología capaz de manipular Transformers. Mientras tanto, los nuevos Transformers, conocidos como Terran de la serie, parecían ayudarnos con misiones, upgrades y distintas tareas. Nos encontramos con un juego basado en exploración, combate, carreras, plataformas y puzzles. Y el combate estaba muchísimo más enfocado en peleas cuerpo a cuerpo. De hecho, las armas eran bastante secundarias. Bumblebee podía hacer combos, esquivar, contraatacar y enlazar ataques bastante rápido. Y sinceramente, para un juego aparentemente infantil, el combate estaba bastante bien armado. Algo que todavía no te dije es que si bien en este juego aparecen muchos Transformers, al único personaje que nosotros podemos controlar es a Bumblebee. Y ahora pasamos a lo que puede ser uno de los títulos más raros de toda la historia de Transformers en videojuegos, porque después de shooters, estrategia, peleas y realidad virtual, en 2024 Transformers decidió apostar por carreras arcade mezcladas con combate. No sé ni cómo describirlo, creo que es una mezcla entre Mario Kart con shooter y Transformers Devastation, algo así ponele. Bueno, la historia honestamente era bastante rara. Nemesis Prime roba unos artefactos llamados Prime Relics, su nave explota, los relics salen volando y por alguna razón todos deciden resolverlo haciendo carreras, literalmente carreras, y sinceramente el juego ni siquiera intenta que tenga demasiado sentido. Algo que me gusta mucho es que aquí nuevamente se abraza la estética de Generación 1 y eso le queda perfecto. Optimus, Megatron, Soundwave y los demás Transformers se ven súper ochentosos, muy inspirado en el cartoon clásico, los juguetes y la estética retro, y honestamente para fans de los 80 como yo eso ya suma muchísimos puntitos. La mayor parte del tiempo lo que hacemos es correr carreras, muy arcade, muy rápido, muy kart racer futurista. Podíamos derrapar, usar boost, golpear rivales y recolectar energón en el camino. Pero no era todo carrera, porque de repente a mitad de una vuelta nos transformábamos y nos empezábamos a tirotear contra todos los enemigos, y sinceramente esa mezcla se siente bastante rara. Adicionalmente el juego tiene un sistema de progresión, lo que te permite desbloquear mejoras, habilidades y perks para ir personalizando tu personaje. This damage means nothing. That might have destroyed an Autobot. Y a partir de 2016 hasta 2022, Transformers prácticamente invadió los celulares. Por ejemplo, Transformers Earth Wars tomó inspiración directa de Clash of Clans y nos dejaba construir bases, Autobots y Decepticons mientras atacábamos jugadores online. También tuvimos cosas muchísimo más infantiles como Rescue Bot Hero Adventures y Disaster Dash, claramente apuntados a chicos más pequeños y basados en la serie Rescue Bots. Después apareció Forge to Fight, un juego de peleas que muchísima gente comparó con Injustice, y honestamente para celular estaba bastante
bueno. Mientras tanto, otros juegos fueron directamente por el lado arcade y casual, como Bumblebee Overdrive, un juego de carreras y acción súper simple pensado para partidas rápidas. También hubo experimentos rarísimos como Transformers Heavy Metal, que intentaba hacer algo parecido a Pokémon GO usando realidad aumentada, un concepto que a mí me gusta mucho. Y sinceramente esta etapa demuestra algo muy claro, y es que Transformers nunca dejó de adaptarse a las tendencias. Algunos juegos funcionaron mejor que otros desaparecieron rapidísimo y muchos otros todavía tienen comunidades súper activas. Pero honestamente pocas franquicias, o creo que pocas franquicias, probaron tantos géneros distintos como Transformers. Este ha sido un viajecito bastante largo, amigos, así que si realmente se quedaron y aguantaron estos, no sé, 50 minutos que durará este video, se los agradezco definitivamente. Creo que no es para cualquiera, con lo cual si estás escuchando estas palabras significa que llegaste al final y este aplauso es para vos por bancarme. Como siempre digo, usen la caja de comentarios para darme feedback, si les gustó el video, si no les gustó, si me quedó algún título afuera, cuál dirían que es su juego preferido de esta lista, cuál es el peor juego que han visto en esta lista. Y lo mismo, si este video les gustó, pueden dejar su like ahí abajo, invitar gente a que se sume a la comunidad, que esto lo hacemos entre todos. Por último, pero no menos importante, quiero darles las gracias a todas las personas que me recomendaron y pidieron hacer un compilado sobre videojuegos de Transformers. Así es que espero que mi trabajo cumpla con sus expectativas. Amigos, nuevamente les digo muchas gracias. Mi nombre es Damián, esto es El Cajón Retro. Estos son algunos de mis Transformers y nos vemos la próxima.